Hoy hablaremos de un espíritu que ya moldea el presente, preparando el escenario para un futuro marcado por una transformación profunda. Este espíritu, conocido en las Escrituras y en los corazones inquietos de los creyentes, es el espíritu del Anticristo. A diferencia de lo que muchos esperan, su presencia no es una promesa distante, sino una realidad palpable que se entrelaza en las fibras de nuestro mundo. La verdad es que el Anticristo, aunque aún no se ha revelado en carne y hueso, ya siembra su influencia a través de un espíritu que no conoce fronteras. Este espíritu no espera una invitación para actuar, ya se mueve con libertad entre las naciones, infiltrándose en instituciones, permeando la cultura a través de películas, series de televisión e incluso en los rincones más inocentes de nuestras comunidades. Es una época de dualidad, donde el Espíritu Santo aún actúa como guardián, manteniendo a raya la plena manifestación de este antagonista de la fe. Sin embargo, llegará el día en que tal restricción será levantada y el mundo presenciará el ascenso de una figura humana que personificará esta esencia antagónica. Mientras muchos de nosotros, fieles seguidores del camino, volvemos nuestra mirada hacia el horizonte, buscando señales del hombre que vendrá, es crucial reconocer que el espíritu que lo precede ya opera entre nosotros. No es necesario ser un erudito de las Escrituras sagradas para percibir su influencia creciente, una sombra que avanza sobre el mundo secular y, lamentablemente, sobre muchas congregaciones que se dicen de fe. En un mundo donde la locura y la inmoralidad encuentran refugio, incluso en los lugares más sagrados, es evidente que el espíritu del Anticristo no solo ha visitado, sino que ha hecho morada en muchas iglesias. Estas comunidades, en lugar de repeler, podrían de hecho acoger e incluso venerar la manifestación física de este espíritu, engañadas por estar imbuidas de su esencia. Tal idea puede parecer incómoda e incluso ofensiva para algunos, pero si enfrentamos la verdad de que este espíritu ya está preparando el camino para su maestro entre nosotros, también debemos reconocer que si el Anticristo llegara hoy, encontraría no solo aceptación, sino adoración fervorosa de algunos que, engañados, creen servir a la luz. Es un llamado a la vigilancia, un recordatorio de que la batalla espiritual se libra todos los días, dentro y fuera de nuestros templos. El espíritu del Anticristo está activo y subestimamos su poder y su presencia bajo nuestro propio riesgo. Como fieles, nuestro desafío es permanecer firmes en la fe, vigilantes y preparados, para no ser arrastrados por corrientes que buscan alejarnos del verdadero camino. En medio de una era donde la noción de verdad absoluta parece desvanecerse ante los ojos de la sociedad contemporánea, emerge una reflexión profunda sobre la naturaleza de la verdad, tal como se enfatiza en el corazón del Nuevo Testamento, particularmente en los mensajes entrelazados en las epístolas de Pablo. Vivimos en tiempos que desafían la existencia de una única verdad, promoviendo la idea de que múltiples verdades pueden coexistir. Sin embargo, la Biblia, a través de las sabias palabras de Pablo, resalta con vigor la esencia incuestionable de la verdad, una verdad que se aferra al mensaje redentor de Jesucristo, su resurrección milagrosa y la promesa de la salvación eterna. Dentro de este contexto, la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 10, arroja luz sobre la sombría realidad del inicuo, cuya llegada está marcada no por la verdad, sino por poderes engañosos, señales y prodigios forjados en las tinieblas de la mentira. Este pasaje sagrado nos alerta sobre el peligro que reside en la rechazar el amor por la verdad, un amor que es la llave de la salvación. El Anticristo, como antítesis de Cristo, es descrito como alguien que se opone y se esfuerza por desviar a otros de la verdad, alimentándose de un mundo ya inclinado a distorsionar y rechazar la luz del Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, nos ofrece una perspectiva reveladora sobre esta dinámica, al afirmar que la luz vino al mundo, pero los hombres eligieron las tinieblas en lugar de la luz, revelando una preferencia innata por el error y el pecado. Este versículo trasciende la esfera teológica, tocando el corazón de la condición humana al exponer la tendencia natural del hombre a huir de la revelación y la verdad. La luz, en este contexto, no solo ilumina, sino que también expone, sacando a la luz las fallas y pecados que muchos preferirían mantener ocultos. Esta aversión a ser expuestos por la luz del Evangelio refleja una lucha interna contra la verdad divina. La humanidad, impulsada por el ego, el orgullo y una inclinación al pecado,
a menudo se ve amenazada por la pura y transformadora verdad del Evangelio. Elegir las tinieblas en este sentido no es solo un acto de ignorancia, sino una decisión consciente de abrazar lo que es cómodo y familiar, aunque tal elección conduzca a un camino de destrucción espiritual. El simbolismo de las tinieblas, representando la ignorancia, el pecado y los placeres efímeros de este mundo, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones terrenales. El espíritu del anticristo, que ya se mueve sutilmente entre nosotros, encuentra terreno fértil en corazones cerrados a la luz de la verdad. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, como fieles seguidores del camino iluminado por Cristo, permanecer vigilantes y dedicados a la verdad, resistiendo las seducciones de las tinieblas y reafirmando nuestro compromiso con el Evangelio de la salvación. A medida que las tinieblas se propagan, se hace evidente que el aprecio de hombres y mujeres por la oscuridad no solo ha crecido, sino que está claramente influenciando la dirección que nuestra sociedad está tomando. El recuerdo de un tiempo más simple, donde la oración precedía al conocimiento y la sabiduría de la Biblia iluminaba cada aula, parece desvanecerse en la neblina del pasado. En aquel entonces, los desafíos enfrentados en las escuelas eran de una naturaleza muy diferente a los problemas complejos que observamos hoy. Desde que la presencia de Dios fue retirada de los pasillos de la educación, reemplazada por medidas de seguridad frías y mecánicas, las tinieblas se han espesado. Esta oscuridad no es solo una metáfora, es una realidad palpable que se manifiesta en varios aspectos de la vida moderna. Vivimos en una era de abundancia material sin precedentes, donde la tecnología promete más conveniencia y confort de lo que jamás conocimos. Sin embargo, paralelamente a esta abundancia, se observa un aumento alarmante en los índices de depresión y ansiedad. La riqueza material no ha traído la paz o la satisfacción que muchos esperaban. En cambio, las tinieblas de la desesperanza y el vacío se han extendido. Las tinieblas también se han infiltrado en lugares que deberían ser santuarios de luz y verdad. Hay líderes religiosos que, cegados por la oscuridad de la codicia, distorsionan las escrituras para justificar demandas extravagantes a sus seguidores. La idea de que la salvación o la bendición divina puedan ser compradas es una distorsión grotesca del Evangelio, una mancha en la verdadera esencia de la fe. Además del mundo eclesiástico, la codicia se ha arraigado en el tejido de las corporaciones, con empresas aumentando exorbitantemente los precios de medicamentos vitales, explotando a aquellos en mayor necesidad. Este amor desmedido por el dinero, al punto de sacrificar la humanidad en busca de ganancias, es una de las tinieblas más profundas de nuestra época. Observando el panorama más amplio, se percibe que la sociedad se ha alejado significativamente de los principios cristianos que una vez guiaron la vida común. La familiaridad con las Escrituras, incluso entre aquellos que asisten a la iglesia, parece estar en declive. La era en la que la mayoría de la población tenía un conocimiento básico de los 10 mandamientos parece ser una reliquia del pasado. Esta expansión de las tinieblas, la creciente alienación de la luz del Evangelio, no es solo una crisis de fe, es un preludio para la era del anticristo. Antes de su llegada, las tinieblas buscan dominar, preparando el escenario para su revelación. Este escenario desafiante nos llama a reavivar la luz de la verdad en nuestros corazones y comunidades, resistiendo a las sombras y reafirmando nuestro compromiso con los valores del Evangelio, con la esperanza de restaurar la luz en un mundo que, cada vez más, parece sucumbir a las tinieblas. La oscuridad, tan densa y abarcadora, se ha extendido no solo como una sombra sobre el mundo, sino también como un velo sobre los corazones de los hombres. Representa más que la ausencia de luz. Se ha convertido en un refugio para aquellos que, en sus acciones, eligen alejarse de la luminosidad del Evangelio. La seducción del pecado, con sus placeres efímeros, desempeña un papel central en esta preferencia por la oscuridad. No es el sufrimiento lo que lleva a las personas al pecado, sino la promesa de placer, un placer tan intoxicante que tiene el poder de hacer que alguien se enamore de las propias cadenas que lo aprisionan. Este amor por la oscuridad, en detrimento de la luz, nace de las acciones que muchos prefieren no abandonar. Los placeres del pecado ofrecen una gratificación casi inmediata, un alivio rápido para deseos insaciables, similar a una droga que promete euforia, pero a costa de la verdadera libertad.
ya sea en la emoción del engaño, en la urgencia de la lujuria, en la embriaguez del poder o en la satisfacción de la codicia. Estos placeres temporales son tan abrumadores que eclipsan la percepción de la luz del Evangelio. Las personas se alejan de la luz no por falta de conocimiento, sino porque la luz tiene el poder de exponer sus fallas y pecados. La oscuridad ofrece un escondite, un lugar donde pueden persistir en sus acciones sin el peso del juicio divino, viviendo en una ignorancia elegida, un refugio de las consecuencias de sus actos, o al menos de la conciencia de esas consecuencias. Es importante entender que la decisión de permanecer en la oscuridad es deliberada, un rechazo consciente de la verdad, una desviación voluntaria de los caminos iluminados por el conocimiento del bien. Aunque la oscuridad puede ofrecer la ilusión de seguridad, es una protección engañosa, un capullo que tarde o temprano se deshace bajo el peso de la realidad. La resistencia al Evangelio, manifestada tanto por individuos como por instituciones, no se debe solo a la ignorancia. A menudo es una elección intencional, motivada por el apego a los placeres mundanos y el miedo a enfrentar y renunciar a los propios pecados. La luz del Evangelio, con su promesa de redención, exige una transformación profunda, un cambio de estilo de vida y valores que muchos consideran insoportable. Así como las mariposas son atraídas por la luz, sabiendo del peligro, muchos son atraídos por los placeres del pecado, incluso conscientes de su efecto corrosivo en el alma. La elección de la oscuridad, aunque seductora, es un viaje lejos de la verdadera luz que promete libertad, sanación y vida plena. Enfrentar esta realidad es el primer paso para buscar la luz, desafiando las sombras que procuran mantenernos cautivos en nuestras propias elecciones. El fascinio por el pecado, a pesar de la clara conciencia de sus potenciales consecuencias devastadoras, es un paradigma que impregna la condición humana. La imagen de las mariposas, irresistiblemente atraídas por la llama, incluso a riesgo de su propia destrucción, sirve como una poderosa metáfora para ilustrar esta inclinación. Así como estos seres nocturnos son seducidos por la luz, a menudo con resultados fatales, los individuos son frecuentemente atrapados por el brillo engañoso de las gratificaciones momentáneas y las seducciones terrenales, descuidando las promesas de alegría y paz eternas encontradas en la vida con Cristo. Esta atracción hacia lo que es, en última instancia, perjudicial, no solo destaca la naturaleza insidiosa del pecado, sino también cómo alinea a los individuos y entidades con el espíritu del anticristo, ya sea que estén conscientes de ello o no. Sus acciones, nacidas de una preferencia por el mal, hacen eco de las advertencias de 1 Juan 2, versículo 23, que establece una distinción clara. Negar al Hijo es negar al Padre. Reconocer al Hijo es tener al Padre. Este versículo subraya un principio fundamental del cristianismo: el reconocimiento y aceptación de Jesucristo como la piedra angular de la fe y el único camino hacia Dios. En el contexto del espíritu del anticristo, 1 Juan 2, versículo 23, revela las profundidades del engaño y la falsedad que marcan este espíritu. En una era que promueve la idea de que todos los caminos espirituales conducen al mismo destino, este versículo confronta directamente dicho relativismo, reafirmando que Cristo es el único medio de salvación y reconciliación con el Padre. El espíritu del anticristo, con su objetivo de desviar a los creyentes de este camino, emplea tácticas de duda y decepción reminiscentes de la serpiente en el jardín del Edén. En lugar de negar la existencia de Dios abiertamente, la serpiente optó por un enfoque más sutil, distorsionando las palabras de Dios para sembrar la duda y promover la desobediencia. Esta estrategia de engaño no es solo un eco del pasado. Se manifiesta en el presente, en la forma en que el espíritu del anticristo busca socavar la fe de los creyentes, alentando un enfoque relativista de la espiritualidad que niega la singularidad y supremacía de Cristo. Contra esta corriente de pensamiento, el versículo en cuestión actúa como un faro, iluminando el camino verdadero y ofreciendo una prueba decisiva para la fe genuina. Al reflexionar sobre las implicaciones de 1 Juan 2, versículo 23, somos recordados de la importancia crítica de permanecer firmes en la verdad del Evangelio, resistiendo las seducciones del pecado y los engaños del espíritu del anticristo. La elección por Cristo,
En medio de las muchas voces que claman por atención, es una decisión consciente de abrazar la luz sobre las tinieblas, la verdad sobre la decepción y la vida eterna sobre los placeres pasajeros del mundo. En un mundo cada vez más inundado por voces que proclaman la relatividad de la verdad, la presencia del espíritu del anticristo parece promover la unidad y la inclusión. Este espíritu no propaga directamente el ateísmo o la negación completa de Dios. En cambio, su estrategia es más astuta. Siembra dudas sobre la exclusividad y supremacía de Jesucristo, sugiriendo un sincretismo espiritual donde todos adoramos al mismo Dios, pero bajo diferentes denominaciones. Aunque tal concepto pueda parecer benigno o incluso progresista, contradice directamente la enseñanza fundamental encontrada en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 23. Este versículo traza una línea divisoria clara. Aceptar al Hijo es sinónimo de tener al Padre. Negarlo es apartarse de la misma esencia de Dios. Esta erosión de las verdades centrales del cristianismo no es flagrante, sino que ocurre de manera gradual, haciendo que muchos se vean atrapados en sus redes, no por un rechazo consciente de Cristo, sino por ser llevados a creer en una falsa seguridad. La creencia de que una moralidad genérica o una espiritualidad amplia sea suficiente para la salvación es uno de los engaños más perniciosos de este espíritu. Y lo más trágico es que individuos y congregaciones que abrazan esta visión pueden sinceramente pensar que están fomentando la paz y la unidad. Sin embargo, al no promover activamente al Hijo, terminan por negar al Padre, quizás sin la intención de hacerlo. En lugar de ser puntos de luz que guían a través de la oscuridad, se convierten inadvertidamente en contribuyentes a la oscuridad que oculta el verdadero camino hacia la salvación. El peligro real radica en la dilución de la importancia de Cristo, en las sombras de las medias verdades y en los compromisos que desvían del enseñamiento cristiano central. Creer que todos los caminos llevan a Dios minimiza la necesidad del sacrificio redentor de Cristo, reduciendo sus enseñanzas a meras opciones en un buffet espiritual y convirtiendo su resurrección en un simple hecho histórico, no en el fundamento de nuestra salvación. Es imperativo, entonces, especialmente en estos tiempos que muchos consideran finales, reafirmar las verdades fundamentales de nuestra fe. Necesitamos estar vigilantes ante el sutil avance del espíritu del anticristo y aferrarnos con convicción a la verdad revelada en 1 de Juan 2, 23. Aceptar al Hijo es el único camino para verdaderamente conocer al Padre. Cualquier enseñanza, doctrina o sentimiento que se aparte de este principio fundamental nos está desviando del verdadero camino de la salvación. Reflexionando sobre la promesa del arrebatamiento, como se describe en 1 de Corintios 15, versículos 51 a 53, somos recordados de la urgencia de una transformación que va más allá de lo físico, adentrándose en el reino de lo espiritual. Este evento futuro, marcado por la resurrección de los muertos en Cristo y el cambio de los vivos, subraya la necesidad apremiante de vivir una vida alineada con los preceptos del Evangelio, listos para cuando seamos llamados a encontrarnos con el Señor. Este es el verdadero desafío: mantenernos fieles en medio de la creciente oscuridad, brillando como faros de verdad y esperanza. En el momento en que nos preparamos para la transición de la mortalidad a la inmortalidad, se acerca un evento sin precedentes en el horizonte de la humanidad: el arrebatamiento de la Iglesia. Este evento, que marcará el comienzo de una serie de acontecimientos que sacudirán a las naciones de todo el mundo, se describe como el instante en que todos los creyentes en Cristo serán transportados, en un abrir y cerrar de ojos, de esta tierra para encontrarse con Cristo en el aire. Imagina la escena: un cristiano conduciendo su vehículo es repentinamente arrebatado, dejando atrás un automóvil en movimiento sin conductor. Visualiza el asombro en un centro comercial, mientras los fieles son llevados instantáneamente, dejando perplejos y solos a los incrédulos. Este fenómeno, ocurriendo en un abrir y cerrar de ojos, dejará un rastro de confusión y desolación entre aquellos que queden atrás. Mientras los arrebatados disfrutan de una alegría eterna, aquellos que permanezcan enfrentarán un torbellino de emociones. Padres desesperados al descubrir que sus hijos han desaparecido, individuos impactados por la repentina desaparición de sus cónyuges sin ninguna explicación.
El intento de los gobiernos de todo el mundo de encontrar una explicación lógica para la desaparición misteriosa de millones será un desafío inimaginable. El dolor de los que quedan será intensificado por la ausencia de un proceso de duelo tradicional, sin enfermedades prolongadas que preparen el espíritu, sin funerales para ofrecer un último adiós, sin cuerpos para llorar y sin formas convencionales de alcanzar el cierre. El arrebatamiento no solo transformará la esfera espiritual, sino que también provocará una revolución en las estructuras mundiales de una manera inimaginable. La repentina ausencia de millones, incluidos propietarios de empresas, resultará en una serie de complicaciones económicas, con obligaciones financieras incumplidas y trabajadores sin remuneración, desencadenando una cascada de desafíos económicos. Además del profundo impacto espiritual, el arrebatamiento dejará una marca indeleble en todas las facetas de la sociedad, alterando fundamentalmente la dinámica mundial. Este evento inicia una nueva era de incertidumbres, abriendo paso al segundo evento de gran significado profético, la ascensión del Anticristo. La ascensión del Anticristo, siguiendo al arrebatamiento, es un momento definitorio, marcando una era de engaño y desafío sin precedentes. Este líder carismático y manipulador surgirá prometiendo paz y seguridad en un momento de caos profundo, atrayendo a muchos con sus soluciones aparentemente perfectas para los problemas mundiales. Sin embargo, su verdadera naturaleza e intenciones se revelarán con el tiempo, desafiando la fe y la perseverancia de los que quedan. A medida que avanzamos a través de estos tiempos tumultuosos, es esencial mantenerse firme en la fe y la esperanza, conscientes de los signos de los tiempos y preparados para lo que está por venir. El arrebatamiento de la Iglesia va a sacudir profundamente al mundo, abriendo espacio para una persona muy hablada, pero aún no vista, el Anticristo. Imagina la confusión y el miedo que se propagarán por todas partes después de que un montón de gente simplemente desaparezca. Las personas estarán desesperadas por respuestas, buscando un poco de paz y esperanza en medio del caos. Es en ese momento que aparecerá el Anticristo. Vendrá hablando bonito, prometiendo paz, como si fuera la solución a todos los problemas. Pero a pesar de las buenas palabras, no viene para ayudar, sino para causar más confusión y sufrimiento. Aún así, mucha gente le creerá, seguirá sus ideas e incluso lo adorará. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 16, dice que Él querrá que todo el mundo, sea rico o pobre, libre o prisionero, se ponga una marca en la mano o en la frente. El Anticristo se pondrá en lugar de Dios, exigiendo que todos lo adoren y acepten esa marca, un número que mucha gente asocia con 666. A lo largo de los años, muchas teorías han intentado explicar qué sería esa marca de la bestia. Desde el número de seguro social hasta la llegada de las tarjetas de crédito y, más recientemente, los chips de identificación por radiofrecuencia, RFID, cada avance tecnológico ha traído consigo sospechas y teorías. Sin embargo, una cosa está clara. Aceptar la marca de la bestia no es algo que vaya a ocurrir por accidente. Esto tiene que ver con una elección consciente, al igual que las grandes decisiones de la vida, como en qué creemos y en quién confiamos. Así, como nadie es condenado sin saberlo, aceptar la marca será una decisión que cada uno tendrá que enfrentar sabiendo muy bien lo que está eligiendo. Entender el verdadero significado de la marca de la bestia y reconocer al Anticristo cuando aparezca requiere que estemos atentos y firmes en lo que creemos. Después de todo, en momentos de miedo e incertidumbre, es fácil dejarse llevar por promesas vacías de seguridad y salvación. Por eso, es importante conocer bien las Escrituras y aferrarse a la verdadera fe, para no ser engañados cuando lleguen esos tiempos.